¿por qué no hablamos un poquito sobre la búsqueda musical que se hizo en la final de la Copa del Mundo que enfrentó a Argentina contra España, en donde aparecieron varios artistas muy conocidos todos, de varios estilos habidos y por haber, así que vamos a hacer un pequeño raconto de las participaciones y ver qué ha ocurrido. Esta es la parte en la que arranca Madonna, que debo reconocer que está conservada en formol, porque está igual que siempre, desde aquella icónica canción que voy a poner por acá, que no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que era muy pequeño y la veía por MTV o Match Music, alguno de esos canales de música, y era una canción que estaba muy en boga, pero está igual que siempre, canta perfecto. De Madonna no tengo nada que decir al respecto porque es una excelente artista y me parece que su participación estuvo más que bien, fue muy oportuna. Además de que cantó un temazo, es la reina del pop, indiscutible, es norteamericana, así que tiene sentido que como la final del mundo se disputó en Estados Unidos, haya habido una mayor participación de artistas norteamericanos, aunque hubo de otros lugares también, pero me parece que la participación de Madonna estuvo muy bien y ella hace todo siempre muy bien. Entiendo que este video fue previo a su salida al estadio, en la que iba conducida por Ronaldinho y Ronaldo. Es buenísimo, Ronaldinho y Ronaldo en una completamente, con Madonna cantando a sus espaldas. Esto ha sido maravilloso, me parece que estuvo muy bien esto, no tengo nada negativo para decir al respecto, me parece que fue entretenido y además es una canción que habla sobre la música, el movimiento y la alegría que despierta en todos nosotros escuchar música. Pero claramente todo esto fue hecho en la previa porque luego iban a aparecer en el estadio, Madonna iba a seguir cantando un poquito la canción y Ronaldinho y Ronaldo también ahí presentes. Me causa gracia porque los tipos están en una fiesta y está bien, tiene que ser así, con muchísima gente presente, muchísimos artistas, porque poco se habla de todos los artistas no famosos o no conocidos que ensalzaron también toda esta cuestión, como los bailarines, los performers y demás, que son todos excelentes y gente de muchísimo oficio. Aunque también hay que decir que es una versión especial que hicieron para esta presentación. Fíjate que si estás utilizando auriculares vas a percibir algunas cositas que en la canción original no se perciben en el momento en el que fue hecha, pero que me parece que está bien ayornar estas canciones para esta clase de eventos tan masivos. Hasta acá, todo bien. Luego pasó esto. Todo bien con los Muppets. Son, qué sé yo, cuando era chico quizás los veía, pero ahora no entendí. Si vos sabés por qué aparecieron los Muppets como participación musical, por favor aclararlo debajo en los comentarios, porque a mí me dejó completamente desorientado, aunque sí me gustó mucho que estuviera Gustavo Dudamel como conductor de la orquesta, que estaban tocando Seven Army, si no me equivoco. Claramente haciendo playback porque es muy difícil organizar y microfonear todos esos instrumentos. Si te fijas, ningún instrumento ni siquiera tiene un micrófono de contacto. Están haciendo playback, no hay ningún inconveniente. Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más conocidos del mundo actualmente y para mí es un muy buen director de orquesta y me parece que estuvo bien. Este condimento más académico, clásico, pero con una impronta mucho más alegre, más suelta, más relajada, me parece que va muy bien con estos estilos, aunque sigo desorientado con el tema de los Muppets. Pero bueno, eso será tema para otra discusión y sin embargo, como no podía ser de otra manera, y como en este canal los hemos escuchado mucho, no a ellos en particular, pero sí a toda la camada del K-pop, aparecieron los icónicos BTS, que hace poco tiempo hicieron como un regreso bastante épico. No sé si ya vinieron a la Argentina, si tenés información al respecto, por favor dejalo escrito en los comentarios. Y cualquier recomendación sobre los artistas que vamos viendo en esta presentación, por favor también dejalo escrito debajo en los comentarios. Estos de repente quizás pudieron haber cantado en vivo, no lo sé. Yo tengo la sensación que por la magnitud del evento todos hicieron playback. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, honestamente. En algunos casos sí, en otros no. Después vamos a ver que aparece Justin Bieber y yo creo que Justin Bieber sí estaba tocando y cantando en vivo, pero no me parece algo de lo cual uno tiene que agarrarse de los pelos, porque, como te decía hace un momento, demanda muchísima preparación técnica poder
orquestar, ya que estamos hablando también de la orquesta, todas estas cuestiones en una presentación en vivo donde tuvieron que tapar el campo de juego y luego volverlo a destapar, porque este encima es el show de medio tiempo. Ni siquiera es la apertura antes del partido, sino que acá ya se había jugado el primer tiempo, estaba bastante trabado el partido todavía y había que hacer esto en el medio. Bueno, había que hacerlo. Es algo muy norteamericano, si se quiere. Quizás acá no estamos tan acostumbrados a los shows de medio tiempo. La participación de BTS, yo estoy de acuerdo, me parece que estuvieron bien los muchachos y además, nada, hacen las cosas bien. Aunque siento que quizás dentro del universo del K-pop ellos son algunos de los más occidentalizados de alguna forma. Y lo digo específicamente por la música que hacen, por cómo cantan sus canciones, por cómo están arregladas las canciones. Hay otras variantes, otros grupos de K-pop que en lo personal me gustan más porque los siento más originales. Hacen pop, por supuesto, con rasgos occidentales y no occidentales, combinando varios estilos, pero BTS quizás, por eso también la pegó tanto en Occidente, tiene un rasgo de pop más occidentalizado y por eso ha hecho tanta mella de repente. La pregunta que uno puede hacerse es ¿a quién va dirigido todo este contenido? ¿Por qué pusieron estos artistas y no otros? ¿Quién es el oyente, el público, el consumidor que está del otro lado? Porque, seamos honestos, la mayoría vio el partido por el partido en sí mismo. Este show de medio tiempo está bien, hay cosas que funcionan. Para mí fue muy largo para lo que fue, pero a la vez muy corto por la participación de cada uno de los artistas que estuvieron. Quizás era mejor poner menos artistas y que actuaran un poco más, o quizás extenderlo un poco más y que cada artista pudiera participar un poquito más. Entiendo que este salpicado, si se quiere, de artistas va en sintonía con la aceleración que vivimos en estos tiempos en donde todo tiene que ser inmediato y una cosa tras de la otra en los tiempos de TikTok que corren, pero me parece que la gente también tiene paciencia para poder escuchar lo que le gusta. Y me llamó poderosamente la atención Justin Bieber, lo cambiado que está, porque la imagen que tenía de Justin Bieber era de aquel chico que había iniciado con el pop, un pop mucho más rosa, más edulcorado, y ahora está como más grande también, ha pasado la vida, y me parece una muy buena interpretación que hizo de la canción Aleluya, si no me equivoco, donde tocó la guitarra y cantó. Y yo creo que esto sí lo hizo en vivo, y la verdad, debo decir que me gustó. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Tiene buena voz el tipo, hay que reconocerlo. La guitarra tocó tranqui, fue una canción como para bajar un poquito los humos de todo lo que había ocurrido antes y la verdad que fue llevado muy bien y la verdad que pararse frente a un estadio de no sé cuánto había, 80.000 personas, más los millones que estábamos viéndolo por televisión, estuvo muy bien. Y creo que también tuvo una participación en vivo y no hizo playback por la sutileza de lo que estamos escuchando, porque es muy difícil imitar o hacer la mímica o el lip sync, creo que se dice, a la hora de hacer playback. Y la verdad que estuvo muy bien lo que hizo. De más está decir que todos estos artistas, y sobre todo la que vamos a ver a continuación, tienen una tremenda capacidad para hacerlo en vivo. Son todos grandes performers, grandes intérpretes que tienen muchísima cancha, muchísimos años de historia, como Shakira, por ejemplo, que hizo otra de sus apariciones. Shakira viene siendo como una constante desde hace varios mundiales, y está bien. A mí la Shakira que más me gusta es la de discos como Pies Descalzos, por ejemplo, que para mí es un discazo. Después, esta variante de Shakira más mundialista no me agrada tanto, pero entiendo que encontraron algo, parece que ha funcionado, y por eso la han llamado en todas estas ocasiones. Dejando de lado que es una excelente artista, pero digo, para estos casos, no lo sé, a mí en lo particular no me gustó tanto. Que además la convocan siempre para hacer esta clase de canciones que son muy lavadas para mí, no tienen tanta identidad, como lo comenté en este otro video donde hablé específicamente sobre la relación de la música con las personas, con nuestros seres queridos y con el fútbol en particular, que te invito a verlo. Pero me parece que Shakira puede hacer cosas que, en mi opinión, estrictamente personal, y acá no me pongo en el rol de músico, resultan más atractivas que estas canciones que, como la del Mundial Sudáfrica 2010, que quedó el Waka Waka y fue eso nada más, que para
la cuestión marketing quizás funcionó bien, pero después en términos musicales, que entiendo que no es la cuestión principal la música, acá estamos hablando del partido de fútbol, pero ya que está, se podría haber hecho algo un poco distinto quizás. Esto sí me gustó, estuvo muy bien. Aunque claramente acá los muchachos están haciendo playback, porque se nota. Uno podría decir, claro, no se ve la banda en vivo, no hay ningún problema, pueden poner la pista, el track de audio y ellos cantar encima. Y además fíjate que todos tienen retornos en los oídos, porque no están escuchándolo en vivo, la gente lo está escuchando a través de los parlantes, pero los artistas lo están escuchando a través de los in-ears, de los retornos que tienen en sus oídos para poder seguir la música y lo que tienen que cantar específicamente. Pero después aparecieron estos chiquitos, que fue un momento muy emotivo, cantando una canción en la que aparece por detrás Chris Martin, también de Coldplay. Que ellos sí lo cantaron en vivo, eso se nota un poquito más. Acá detrás está Chris Martin también acompañándolos. No recuerdo o no conozco esta canción, si tenés información al respecto dejalo escrito debajo en los comentarios. Me parece que esto iba más en sintonía con el mensaje que querían dar, que después quedó plasmado sobre la cancha, lo cual me genera bastantes dudas. Digo, me parece bastante contradictorio el mensaje que dieron, pero bueno, hay un ámbito de lo performático y de lo que se expone públicamente, y hay otro ámbito de lo que realmente se ejecuta en el día a día, como la vida misma quizás. Esto está bien, esta participación me parece que estuvo bien, no hay mucho más para decir, todos los artistas que participaron son buenísimos, pero nada, hay idas y vueltas. Después quizás ocurrió el momento más icónico de todos, donde escuché a una artista argentina, todos escuchamos a una gran artista argentina, voy a poner un pedacito simplemente, que cantó bellísimamente bien. Y de hecho, en mi opinión personal, María Becerra, por supuesto que canta muy bien, eso ya no es opinión personal, es un hecho de la realidad, pero me gusta mucho más escucharla, no solamente cantar el himno nacional argentino, sino cantar de esta manera. No tanto en la música que quizás tengo signada sobre ella por haberla escuchado en varias ocasiones, sino porque tiene un color de voz y una técnica que puede lucirse mucho y cantar un pop más melódico, si se quiere, no como lo que va a cantar ahora porque el himno no es pop, pero sí hacer este uso de su voz que me parece muy interesante. Fíjate la dulzura que tiene y la calidad de esa voz. Me parece que quizás debería escucharla más. No recuerdo cuál fue la última canción que escuché de María Becerra en el canal, pero si tenés alguna recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, porque hizo una presentación maravillosa en esta ocasión y a mí me gusta escucharla más cantando de esta manera. No esta pieza en particular, que es por supuesto una pieza bellísima, el himno nacional argentino, pero sí de esta manera en la que lo hizo, en la que lo entonó en esta ocasión. Hermoso. Ahora, ¿qué pasó en la ceremonia de clausura? Aparecieron 3 cantantes maravillosos. Robbie Williams, que ya todos lo conocemos. Hace no mucho tiempo vi la película, me parece una buena película, quizás algunas partes muy exageradas, pero me parece que va en sintonía con la película, pero nada, es una buena peli para ver. Ahí debo reconocer que me empezó a gustar un poco más. Yo no soy fan de Robbie Williams, nunca lo escuché mucho, pero sí es un gran cantante. Laura Pausini, que todos conocemos y amamos en Argentina, gracias Laura Pausini por cantar en español. Y Nicole Scherzinger, que a ella no la conozco, la primera vez que la escuché fue en esta ocasión. Acá tengo sentimientos encontrados. Por momentos parece que está haciendo sincronización labial, que está haciendo playback. Otra vez, esto es anecdótico, no tiene nada de bueno ni de malo. Como dijimos, para estas ocasiones es muy difícil la cuestión técnica. Son lugares que están preparados para eso, no habría ningún inconveniente, pero sí se extendería todo de más innecesariamente. Ahí se notó que quizás estaba haciendo simplemente sincronización labial. Nicole, debo reconocer, excelente cantante, nunca la había escuchado y me parece que deberíamos hacer algún video sobre ella en el canal porque me parece que canta muy bien.
Muy buen color de voz, muy buena profundidad, muy buena sutileza y delicadeza. Si tenés alguna recomendación al respecto, es más que bienvenida debajo en los comentarios, como siempre. Va más el estilo del pop norteamericano, que es un muy lindo pop, tiene muy buenos cantantes, pero para mí la mejor de las tres ha sido Laura Pausini. A pesar de la furia y del rencor. Tranquilamente podrían haber estado haciendo playback los tres y no habría ningún inconveniente. Otra vez estamos haciendo un raconto. Esta parte me parece que estuvo bien, sobre todo porque cantaron en inglés y en español, dado que la final le van a jugar también dos equipos que hablan en español. Me parecía que correspondía que haya al menos una partecita cantada en español. Y lo que me generan estas situaciones es que acá parece que está todo bien, que estamos todos unidos, que el mensaje es el amor, cuando en el día a día las cosas no son tan así. Que está bien el mensaje, digo, por eso es chocante por momentos, porque uno entiende que está buenísimo lo que están transmitiendo, y digo, comentario aparte de los artistas, no lo digo por los artistas, sino por toda la organización que hay alrededor y lo que se busca decir, pero como en el día a día parece que no va muy en sintonía con el mensaje que buscan o buscaban transmitirle al mundo, nada, genera un poco de ruido. De los artistas tengo plena confianza, algunos más, otros menos, cada cual con sus características, pero que estarían muy tranquilos y de acuerdo con el mensaje que se buscó transmitir, de paz, hermandad, amor, todos sentimientos muy nobles, pero quizás manchados un poco por el contexto en general. Y hay que ver que quizás no hicieron una preparación previa de la canción, porque fíjate que no hay un juego de voces, no están cantando distintas voces, están cantando al unísono, que está bien porque lo que importaba era la presencia, la presentación ahí sobre el mapa mundi donde está realzado Norteamérica, claramente porque la final se jugó ahí, pero me parece que está bien, no tengo mucho más que decir al respecto, fue una buena presentación. Acá sí, hacia el final se han separado un poquito las voces y aplica mucho mejor la calidad de los tres cantantes, que son buenísimos cada uno en su rubro o con sus particularidades. Esto es a grandes rasgos lo que me ha parecido humildemente las presentaciones musicales de la final de la Copa del Mundo. Me gustaría saber qué opinas vos, si pudiste verlo en vivo, si lo escuchaste después, si hay algún artista que te guste más, si te interesaría que reaccionemos y analicemos la música en particular de alguno de estos tantos y maravillosos artistas que aparecieron en este evento. Cualquier recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.